Tomen asiento, Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias por estar en la casa del Señor en este día. Bien, voy a hacer un pequeño resumen cortito de lo que vimos hace 2 domingos atrás. Yo hablé acerca de la historicidad de la resurrección, ¿verdad? Y ustedes recordarán las palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Es decir, la resurrección es fundamental. Y aprendimos ese día que habían 4 explicaciones que se daban ahí de por qué el sepulcro estaba vacío. Y una de esas explicaciones que aprendíamos ese día tenía que ver con que, hermanos queridos, los discípulos se robaron el cuerpo. Esas eran las explicaciones que daban los judíos, los fariseos, los doctores de la ley. Bueno, es verdad, el cuerpo no está en la tumba, pero no está porque los discípulos se robaron el cuerpo. Esa era una de las razones que la gente se daba. Y les voy a decir algo. El apóstol Pablo, llamado anteriormente Saulo, creyó esa hipótesis. Por eso es que cuando Jesús le habló camino a Damasco, el apóstol Saulo en ese momento preguntó: ¿quién eres? Y le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es que Saulo creyó el cuento de que Jesús no había resucitado y que el cuerpo había sido robado por los discípulos. Saulo creía eso, porque fue lo que se dio, se comunicó y se le hizo saber a la gente. El sepulcro está vacío porque los discípulos se robaron el cadáver. Ese es el asunto. La segunda explicación que se daba del por qué el sepulcro está vacío es porque las autoridades romanas, las autoridades judías, ellos tenían el cuerpo. Ellos lo habían hecho desaparecer. Y nosotros decíamos ese día: bueno, si ellos no quieren que la gente crea que Jesús resucitó y el cuerpo lo tienen ellos, ¿por qué no lo muestran? Si ellos mostraran el cuerpo, si en verdad lo tienen ellos, toda esa creencia de que Jesús había resucitado desaparece, porque el cuerpo está ahí. Ellos lo tienen, pero como no era así, no lo podían mostrar. La tercera explicación que se daba por qué el sepulcro estaba vacío es porque Jesús en realidad no había muerto. Lo golpearon, lo martirizaron, pero él solo se había desmayado, solo perdió el conocimiento, pero no murió. Estuvo en coma, pero no murió. Bueno, pero ¿y cómo una persona que acaba de estar en coma 2 días antes puede sacar una piedra que tapa la entrada del sepulcro? Y la cuarta explicación que dimos ese día es que la tumba no estaba realmente vacía, porque lo que vieron ellos ahí era un fantasma. Entonces, lo que en realidad había ahí era un fantasma. Bien, la resurrección está en el centro del Evangelio. Ahora, yo les dije que me gustaría terminar esta reflexión concluyendo con 3 cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos que en realidad Él resucitó? ¿Qué vamos a hacer ahora con esta verdad? Que aunque han querido ocultarla, aunque han querido aplacarla y callarla, no ha sido posible. Ahora que sabemos que los discípulos no robaron el cuerpo, que el cuerpo no lo tenían ellos, ahora que sabemos que Jesús realmente murió y no que estuvo en coma, ahora que sabemos que resucitó y no era un fantasma, ¿qué vamos a hacer nosotros con eso? Bien, lo primero que debemos aprender del hecho fehaciente que la resurrección ocurrió, y así es, hermanos queridos, es que Jesús ha dado pruebas de quién realmente Él dijo que era. Hechos capítulo 17,
en el versículo número 31, nosotros ahí tenemos un texto, hermanos, que dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dice el texto ahí, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces está diciendo aquí el texto, hermanos, que ha quedado establecido que un día seremos juzgados con juicio. ¿Ya? ¿Por quién? Por aquel varón a quien Dios designó y a quien Él levantó de los muertos. Entonces el apóstol está diciendo aquí que verdaderamente el que resucitó será quien nos juzgará. Nosotros ya tenemos la prueba de que el Señor resucitó. Entonces, si la resurrección es válida, el juicio también lo será. No podría ser que no haya juicio si Jesús en verdad resucitó. Y como resucitó verdaderamente, habrá un juicio también verdaderamente. Y la tumba vacía es una prueba de que el Señor resucitó y que habrá un juicio de verdad. Entre los 10 principios confesionales que tienen los colegios metodistas es ese, de que nosotros tenemos que saber, hermanos queridos, que nuestra vida tiene trascendencia. Es decir, que vivimos aquí, pero que nuestra vida trasciende y que lo que hagamos aquí, un día nosotros tendremos que dar cuenta de eso. Es decir, aquí no es que de esta vida no hay otra. No es eso de que no importa lo que yo haga en esta vida, total, después de aquí no pasa nada y todos quedamos en nada. Nuestra vida es trascendente y no importa lo que yo hice aquí, si fue bueno o malo, y no importa si la gente se llegó a enterar de lo que hice o no. Dios tiene memoria y Dios un día nos pedirá cuentas. Y he aquí yo vengo pronto, dice el Apocalipsis, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor resucitó, es verdad. Habrá un juicio, es verdad también. Entonces, cuando la gente vive como si aquí no pasara nada, si los homicidas y criminales creen que porque la justicia terrenal no los alcanzó, se van a librar, se equivocan. Porque Dios un día hará juicio sobre todo lo que hagamos. Y quiero decir un detalle aquí, queridos hermanos. El juicio de las obras se hace sobre las obras que se hacen por amor. Dice que los que están muertos en Cristo ya no están aquí, pero con ellos sus obras siguen. Todo lo que usted haga por amor pesa para Dios. Aprenda esto. Todo lo que haga por amor pesa para Dios, cuenta para Dios. Los que no se hacen con amor o por amor no tiene ningún valor. Usted puede hacer muchas cosas filantrópicas. Los que tienen miles de millones en riquezas dan para esto y para lo otro. Cuidado, cuando las obras no se hacen con amor, no tienen peso. No tienen peso. Esas son las obras que el Señor vendrá a juzgar. Entonces, dice el texto que acabamos de leer, que si el Señor fue levantado de entre los muertos, y creemos que es así, debemos creer también que un día habrá un juicio sobre todos. Hemos aprendido que la resurrección está en el centro mismo del Evangelio. Porque ¿qué es lo que nosotros decimos? Decimos precisamente que el Señor ha resucitado y que por eso es que nosotros también tenemos vida eterna. El apóstol Pablo nos está diciendo eso. Y el Evangelio dice algo que nadie podría decir, solo el que resucitó. ¿Y qué fue lo que dijo? Yo soy el camino. Otros dicen, yo te muestro el camino. Ese es el camino que vas a tomar. Eso dicen los grandes filósofos. Eso dicen los grandes líderes de las religiones.
yo te indico el camino. Y la gente lo sigue y escuchan sus disertaciones, sus consejos, sus teorías, sus filosofías de la vida. Y ellos te guían y te muestran el camino. Pero Jesús el resucitado dice algo distinto. Él dice, yo soy el camino. No muestro el camino soy yo. Lo mismo dice, yo soy la luz. Otros dicen, yo te mostraré la luz. Pero Jesús el resucitado dice, yo soy la luz. Y dice también, yo soy la vida. Otros dicen, yo te muestro la vida, pero Él dice, yo soy la vida. Y dice también, yo soy la verdad. Otros dicen, yo te muestro la verdad. Yo conozco la verdad, pero el resucitado dice, yo soy la verdad. Si no hay Jesús, si no está vivo, entonces no hay camino, no hay verdad, no hay luz, ni hay vida eterna. Porque la Biblia dice que Jesús es el primogénito de los resucitados. Es decir, que Él es el primero. Primogénito significa ser el primero. El primero de la resurrección es Jesús. Jesús resucitó. Y eso nosotros lo sabemos y lo creemos. Y todo lo que viene como consecuencia de la resurrección también lo creo. Creo que habrá un juicio, porque el texto de los Hechos lo dice. Pero creo también que si es el primogénito de la resurrección, yo también vendré en el día de la resurrección. Y también yo tendré vida eterna como Él la tiene, porque Él es el primogénito de los resucitados. El Señor ha resucitado y los que creen en Él también tendrán vida eterna. Dice Jesús, yo soy el pan que bajó del cielo y yo soy el pan de la vida eterna, y el que come de este pan tendrá vida eterna. Ustedes y yo tenemos vida eterna porque la resurrección trae como consecuencia que los que creen en Él tienen vida eterna también. Gloria a Dios por eso. Hermanos, si el Señor Jesús no solo murió por nosotros, el Señor Jesús también resucitó por nosotros y para nosotros. Entonces los beneficios que trae la resurrección son para usted y son para mí, los que hemos creído en el Señor. Su resurrección es una bendición también para nosotros. Así es que, hermanos queridos, hoy día que yo conozco la resurrección, yo puedo creer que Jesús es quien dijo que Él era, porque la resurrección confirma que no mintió. Él dijo que resucitaría al tercer día, y por eso critica a Cleofas, a los caminantes de Emaús, y le dice: ustedes son duros de cerviz, si esto ya fue profetizado. Esto ya fue profetizado. Entonces tienen que creer que su cumplimiento es. Y así como fue profetizada mi muerte, también mi resurrección lo es. Entonces no debemos tener ninguna duda. Me queda claro, sabiendo que la tumba estaba vacía, no porque se robaron el cadáver, no porque lo tuvieran las autoridades, no porque era un fantasma o no porque era un moribundo. Él resucitó porque el Señor Dios aprobó el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. La resurrección es la prueba de que lo que Jesús hizo en la cruz valió para Dios. Y por eso es que el Señor Jesús, la última palabra, la penúltima, dice: todo está cumplido. Y la última es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces lo que Jesús hizo por usted y por mí cuenta, y Dios lo tomó en cuenta, y damos gracias a Dios por eso. Voy a decir algo tal vez que ustedes no saben, y si lo saben lo vamos a recordar. Hermanos, la muerte de Jesús en la cruz no solo ocurrió en favor de nuestros pecados pasados. Todos los pecados que usted va a cometer de aquí hasta el día que se muera fueron borrados en la cruz. A veces vivimos con ese pesar, con esa agonía de que le pido perdón al Señor hoy día, pero mañana y pasado y la próxima semana seguiré siendo el mismo pecador. Bueno, tiene que saber usted que la muerte en la cruz del Señor Jesucristo
borró los pecados suyos hasta el día de su muerte. Eso significa que usted y yo nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor sin mancha ni arruga, sin faltas, porque en la cruz del Calvario fueron perdonadas. ¿Y cómo yo sé que mi perdón fue efectivo y que en realidad Dios lo aceptó? Por la resurrección. Por la resurrección sé que eso es válido. A veces cuando uno le hace una transferencia a otra persona, a él dice: voy a hacer esta transferencia, y después llama a la persona: revisa tu cuenta para ver si te llegó, porque quiero tener la seguridad que la transferencia se hizo. El banco le manda a uno una notita que dice, pero uno le dice: revisa para ver si te llegó, y el otro dice: sí, sí me llegó. Bueno, la resurrección es eso. Es la evidencia, la comprobación de que el perdón de nuestros pecados, el Señor realmente lo perdonó. Segundo, la resurrección de Cristo nos da poder. Por la resurrección de Cristo tenemos poder. Filipenses 3:10. Ahí tenemos el texto del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 10. A fin de conocerle, Pablo está diciendo: yo estoy dispuesto a dejar todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que soy, porque si hay algo en la vida que quiero hasta morirme, es conocerlo a Él. Y voy a decir algo aquí: el conocer en griego no es el mismo conocer que usted y yo sabemos. Alguien dirá: el pastor conoce la palabra del Señor, tanto que la estudia, él la conoce muy bien. Bien, el concepto griego para conocer no es ese en la Biblia. ¿Saben ustedes que dice la Biblia que Adán conoció a Eva y tuvieron a Caín? Voy a decir otra vez: que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. En la mentalidad bíblica, conocer es tener intimidad, es tener experiencias con esa persona. Eso es conocer, no es leer acerca de alguien. Él conoce la historia de Chile porque la ha leído, sí, pero nunca conoció a Bernardo O'Higgins. No sabe no conoció a Arturo Prat ni a Manuel Rodríguez. No, pero se leyó los libros, y por los libros él sabe mucho, sabe, pero no los conoció. El texto de Filipenses que teníamos ahí dice: a fin de conocerle. Hermanos queridos, solo se conoce a Dios cuando se tiene una experiencia con Él. Uno conversa con una persona y le dice: ¿y tú ahora estás de evangélico? Sí, es que conocí al Señor. ¿Qué está diciendo? ¿Que leyó la Biblia? No, está diciendo que tuvo una experiencia con Él. Eso está diciendo. Conocer, Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo. Porque en el concepto judío, conocer es tener una experiencia. Entonces, a fin de conocerle a Él, quiero conocerle a Él, pero quiero conocer también el poder de su resurrección. Porque la resurrección nos da poder. Y la participación de sus padecimientos. Qué tremendo lo que dice Pablo. Usted y yo deberíamos decir algo parecido. Yo quiero participar de las victorias del Señor. Yo quiero participar de los prodigios del Señor. Yo quiero participar de la abundancia del Señor. Yo quiero participar de las bendiciones y de la prosperidad que me da el Señor. Pero el apóstol Pablo dice algo más: yo quiero participar también de sus padecimientos. Es decir, no solo quiero participar de lo bueno que Él me pueda dar, yo quiero participar también de la misma manera como Él padeció. Y hay veces que ustedes y yo padecemos por causa del Evangelio, y de esa manera somos participantes de los padecimientos de Cristo. Bien, hermanos, Filipenses dice que la resurrección nos da poder. La resurrección le dio el poder a los discípulos para vivir vidas transformadas. ¿Se acuerdan que hablamos ese día que los discípulos estaban escondidos en una pieza y que tenían temor y ninguno quería salir?
y que fue María y la otra que fueron al sepulcro y encontraron la piedra corrida y en la tumba vacía. Y cuando llegaron allá tuvieron que tocar la puerta porque estaban escondidos ahí y no le creyeron. Y saben ustedes que después que Pedro y Juan corrieron al sepulcro, la vida de esos hombres cambió radicalmente, al punto que Pedro llegó a decir: porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando los líderes judíos los hicieron callar y le dijeron que no hablaran más de ese Jesús. ¿Cómo es que la vida de estos temerosos, de estos amedrentados y de estos cobardes pudo cambiar tan radicalmente? Por el poder de la resurrección. Lo que te ha cambiado a ti y me ha cambiado a mí, que era lo que cantábamos, es saber que el Señor Jesús ha resucitado. En la resurrección sacó de la cobardía al valor a los discípulos. El Espíritu Santo viene a vivir la vida resucitada de Jesús en nosotros. El que vive en ti es el resucitado. Es el resucitado el que vive en mí, y es Él el que nos transforma desde adentro y nos capacita para vivir esta nueva vida. De tal manera que yo puedo decir: Señor, el Cristo que vive está en mi corazón y puede capacitarme, porque es el poder del Señor Jesús resucitado el que me puede capacitar para vivir una nueva vida. Entonces yo ya no debo ni puedo ser el mismo que fui, porque el poder del resucitado está en mí. Y puedo ser otro hombre, y puedo ser otra persona, y puedo ser alguien que viva de acuerdo a su voluntad por el poder de la resurrección. La resurrección es el poder que derrota a todos los enemigos, y Pablo dirá, incluyendo la muerte. Porque la muerte es el último enemigo que fue derrotado por la resurrección de Jesús. Estamos aquí impresionados. Estamos aquí porque queremos vivir la vida del resucitado. Hermanos, es la vida del resucitado la que tiene que vivir en ti. Es la vida del Cristo vivo la que tiene que vivir en ti. Entonces usted es un hombre poderoso, es una mujer poderosa, porque el resucitado vive en usted. Entonces yo puedo decir: en el nombre del Señor derrotaré a estos enemigos y estos gigantes, porque el poder del resucitado mora en mí y vive en mí. No me voy a amedrentar, no me voy a disminuir, no voy a ser derribado, porque el poder del resucitado está en mí. Para que eso sea una realidad, yo tengo que creerlo. Pedro, Juan y los discípulos no creían que Jesús había resucitado. ¿Y cuál es entonces la vida del que no cree en la resurrección? Estar escondido. Estar escondido, con temores y con miedo y con las puertas trancadas. Pero el que cree verdaderamente que Jesús ha resucitado tiene una vida victoriosa. Lo decimos en nuestros himnos, lo decimos en nuestras canciones, lo proclamamos, lo predicamos. Conversando ayer con el obispo Neftalí por la muerte de la pastora Ingeborg Johnson, él decía: lo único que nos queda ahora a nosotros es poner en práctica lo que hemos predicado todos estos años, que la Ingeborg está en la vida eterna y que nosotros un día en la misma vida eterna nos volveremos a encontrar. Eso fue lo que predicó la pastora Ingeborg, eso predicó el obispo Neftalí, todavía lo predica. Eso predicamos nosotros. Ahora, dijo él, lo que me queda es creer lo que yo he predicado todos estos años. Es por eso que cuando los cristianos perdemos a un ser amado, lloramos. Pablo dice: pueden llorar, pero no lloren como los que no tienen esperanza. Porque vamos a volver a ver a nuestros seres queridos que murieron en Cristo por el poder de la resurrección. Es el poder de la resurrección, es el que me hace decirle a mí, a mi ser amado aquí en un ataúd:
nos volveremos a ver en la vida eterna. Gracias a Cristo Jesús, gracias a su resurrección, y porque creo eso en verdad, lo puedo decir, y eso me llena de consuelo y de paz. Tercero, la resurrección de Jesús que usted y yo cree nos da sentido. Primera de Corintios capítulo 15. El capítulo 15 de Primera de Corintios se le llama el capítulo de la resurrección. Y dice el capítulo 15, verso 17 al 20: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes, le dice Pablo a la iglesia de Corinto, es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Si el Señor no resucitó, están llenos de pecado todavía, y la fe de ustedes es vana. ¿Y qué dice el otro verso? En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Fíjense, por la resurrección mis pecados son perdonados, y por la resurrección los que viven en Cristo Jesús tienen vida eterna. Si no hay resurrección, todos mis pecados están tal y como yo los he cometido. Si no hay resurrección, ninguno de los que murieron creyendo en Cristo tendrán vida eterna, y siguen perdidos igual. Y dice el texto que viene ahí: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, nada más, necesito a Cristo y necesito la esperanza de Cristo solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si yo necesito a Cristo solo para vivir esta vida, soy digno de conmiseración, de que me tengan lástima, si es que Cristo me hace falta solo para esta vida. Y dice el último texto: pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto, el primogénito de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Estos 4 versos son extraordinarios respecto de la resurrección. Es que mi fe no es vana, mi fe que yo puse en Él, porque Él ha resucitado. Es que mis muertos y yo mismo no estoy perdido, porque Él resucitó. Yo también veré la vida eterna. Y lo necesito no solo para vivir los años de vida que el Señor me dé en esta tierra, lo necesito para la eternidad también. Eso es la resurrección del Señor Jesús. Es por eso que nosotros nos gozamos en la resurrección. Y como Él resucitó, nosotros también. Nuestra vida no solo tiene sentido aquí, sino también en la eternidad. Cuando volvamos a cantar estas canciones que hablan de la resurrección y la vida eterna, lo tenemos que hacer con la convicción y el fervor de lo que nos está diciendo la palabra en este día. Cristo es el primogénito de los que han resucitado. Luego viene usted y luego vengo yo, porque el Señor así nos dice. Ahora, dice el apóstol Pablo, estamos ausentes del Señor y presentes en esta tierra. No estoy presente en la vida eterna todavía. Ahora estoy presente aquí, dice el apóstol Pablo, y estoy ausente del Señor. Pero un día estaré ausente en esta tierra. Ya no me verán. No estaré más aquí porque estaré presente en la vida eterna. Nuestros muertos están presentes en la vida eterna, ausentes entre nosotros, pero las obras que hicieron por amor siguen con ellos aquí. Pero ellos mismos están presentes en el Señor. Sus cuerpos están en el lugar donde nosotros los depositamos, pero ellos están presentes en el Señor. Entonces nosotros podemos afirmar nuestra resurrección en el futuro, porque Cristo resucitó en el pasado. Yo puedo decir que resucitaré en el futuro porque Cristo resucitó en el pasado.
Y por eso que hay resurrección y vida. Hermanos, los tres tiempos están presentes en estas tres cosas: el pasado, el presente y el futuro, en esta resurrección. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esta resurrección? Y voy a terminar. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Sé que el cuerpo no fue robado. Sé que las autoridades romanas no lo tenían escondido. Sé que no era un fantasma y sé que no estuvo moribundo, pero que se recuperó y se fue para su casa. Sé que eso no fue así. Fue fehacientemente una resurrección. ¿Qué voy a hacer yo con eso ahora? Sé que la resurrección da prueba de que Él dijo lo que era. ¿Qué va a hacer usted con esto? ¿Y qué voy a hacer yo con esto? Lo primero que tengo que hacer con esto es creerlo. Y cuando predicamos el Evangelio, ¿qué le decimos a la gente? Cree en el Señor Jesucristo, no en el muerto, no el que está colgado en la cruz. Cree en el resucitado. Cree en el Señor Jesucristo. El cristianismo se basa en un hecho histórico. Y ese hecho histórico es que Cristo resucitó. Yo les voy a decir algo. La gente atea es ignorante, porque con todas las pruebas que existen de la resurrección de Cristo, ser ateo es ser un ignorante. Eso es. Entonces lo que yo tengo que hacer con esta resurrección es creerla, porque la resurrección es un hecho histórico. No es una filosofía. Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y vivió en este mundo. Y murió y fue sepultado y resucitó de nuevo a la vida. Eso yo lo creo. Eso yo lo creo. El otro día los alumnos de cuarto medio del colegio inglés me invitaron a hablar acerca de la teoría de la creación frente a otras teorías de la evolución. Y hablamos acerca de la creación. Y hay un texto en hebreo que dice: por la fe entendemos que Dios creó todo lo que vemos. Es la fe sobre este acontecimiento la que a mí me permite disfrutar de las bendiciones que esto trae. Es así. Entramos a la sala de un hospital y hay 3 enfermos en 3 camas diferentes. Entonces uno de ellos toma el remedio y dice: este medicamento es el que yo necesito, pero no me lo pienso tomar, y lo deja ahí en el velador de la cama. El otro lo lee y dice: realmente los elementos químicos que tiene este medicamento y todas las virtudes que tiene realmente pueden ser muy buenos para mi enfermedad, y lo toma y lo deja en el velador. Y el tercero abre el frasco, toma un vaso de agua y se toma las pastillas que el médico le recetó. Yo puedo creer que la resurrección del Señor Jesús es un acontecimiento verdadero. Pero si yo no lo hago mío, si yo no le permito al Señor que entre a mi corazón, no tendrá ningún sentido hasta que no lo acepte como mi Señor y mi Salvador. Hay gente a la que usted le puede hablar de Jesús y le dice que sí, que ellos creen. Sí, yo no tengo duda, lo creo. Pero hasta que no se tome las pastillitas, va a seguir con los mismos dolores y con la misma enfermedad. Hasta que yo no acepte al Señor Jesús como mi Salvador, seguiré siendo el mismo pecador condenado. Porque para que esa condición de pecado se termine, necesito el poder de la resurrección en mí. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer con este hecho histórico? Es creerlo. Segundo, tengo que apropiarme de él, como las pastillas para el enfermo. Tengo que apropiarme de él. Tiene que provocar algo en mí, que Jesús haya muerto y resucitado. Tengo que dejar que Cristo viva en mí y que rompa las barreras que me impiden salir de mi condición de pecador.
y de condenado. Entonces, lo voy a creer y me voy a apropiar. Algunos de ustedes pueden salir de aquí en esta tarde diciendo: me quedó clarito, clarito lo que el pastor explicó, pero eso no sirve. Ahora entiendo perfectamente lo que él dijo. La resurrección ocurrió, no es un engaño. Sí, pero hasta que yo no le permita a Cristo entrar a mi corazón y que haga morada en él, no va a tener mucho sentido. Es como saber que el medicamento que debo tomar me hace bien, pero hasta que no lo tome, no hará efectos en mí. Entonces, yo tengo que apropiarme de la resurrección, porque a través de la resurrección yo tendré entonces la vida eterna. Que el Espíritu Santo nos dé la vida resucitada de Jesús y que cada uno de nosotros podamos nacer de nuevo. Créela, aprópiate de ella y finalmente vívela. Vívela todos los días de tu vida. Que el Cristo resucitado esté contigo y que esté en ti. Yo me siento frente a la mesa, frente al plato de comida, y lo contemplo y me deleito y se me hace agua a la boca de ver ese plato porque tengo mucha hambre. Hasta que ese plato no esté en mi estómago, solo estará conmigo. Hasta que yo me lo termine de comer, estará en mí. No es suficiente que yo contemple a Cristo, tiene que estar en mí. Eso hará la diferencia. Y todo lo que me amenaza será derrotado. Porque lo que me amenaza a mí lo amenaza a Él. Y Él tiene todo el poder. Él es mi fuerza. Él es mi seguridad. Él me da confianza. Puedo vivir el resto de vida en paz. Porque Él no solo lo tengo para esta vida, sino para la vida eterna. El Salmo 23, el pastor dijo algo así: y Él estará conmigo todos los días de mi vida, si es que me quedo aquí. Pero si me voy, estaré en la casa con Él largos días. Necesitamos a Cristo para esta vida, pero también para la eterna. Comienzo a vivir mi eternidad con Él aquí. Hermanos, por ese poder los discípulos fueron transformados. Y ellos hasta murieron por Cristo. Ellos que salieron arrancando, ellos que lo negaron, ellos que lo dejaron solo. Cuando supieron, creyeron, se apropiaron y vivieron la resurrección, hasta dieron su vida por Él. El apóstol Pablo, que escribió estas palabras después de 5 años de estar preso, salió de la cárcel como un cadáver, porque él fue ejecutado en la cárcel. Entonces, esto de lo que hemos hablado hoy tiene que impactar mi vida de tal manera que yo no puedo seguir siendo el mismo. Usted no puede ser la misma. Es que trato de ser diferente, es que trato de ser mejor persona, es que trato de ser un buen cristiano. No trate, deje que el poder de la resurrección haga eso en usted. Porque o si no sería obra humana. O si no sería obra humana. Había una canción que cantábamos antes en el que le decíamos al Señor: dame tu vida. Esa clase de vida que sabes dar. Y esa vida es posible por la resurrección. La creo, me apropio y la vivo. La resurrección de Cristo. Oremos. Padre celestial, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento. Señor, nos apropiamos
de este hecho cósmico que bendice a la humanidad toda es que la resurrección de Cristo no es bendición solo para los cristianos, es para toda la humanidad. Ayúdanos a proclamarla. Si la creemos, si nos hemos apropiado de ella, ayúdanos a proclamarla, a decirle a otros, como alguien dirá respecto de un medicamento: este remedio te hará bien, porque a mí me hizo tan bien. Señor, si tú nos has hecho bien, ¿por qué no decirle a otros? ¿Por qué no contarle a otros? ¿Por qué no comunicarle a otros lo bien que nos haces? Perdónanos las veces que hemos cerrado nuestra boca y hemos oído los lamentos, la aflicción y la desgracia, sin decir: pero Cristo, Él puede hacer un cambio en ti. Él puede transformar tu vida, porque el Señor vive. Señor, ayúdanos a nosotros a vivir esta vida que tú nos has dado, la vida que proviene de la resurrección. Y decimos como el apóstol Pablo: porque anhelo conocerle, anhelo experimentarlo. No solo quiero oírlo, que alguien me lo cuente. Quiero experimentarlo. Quiero conocerte, Señor, y conocer la resurrección y el poder. Porque cuando el poder de la resurrección está en mí, podré padecer también y aún así ser más que victorioso. Gracias porque tú vives y por ti yo también vivo y viviré. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria.